¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver el gráfico NP que corresponde a los gráficos de control en la materia de control estadístico de la calidad. Bien, este gráfico NP hace referencia a los atributos, es decir, trabaja directamente con la cantidad de unidades defectuosas en la muestra en vez de su proporción, como era el caso del gráfico NP. Este gráfico se utiliza cuando el tamaño de la muestra es constante. En este gráfico, el número de unidades defectuosas en la muestra sigue una distribución teórica binomial con parámetros n, p testada, cuya media es n por p testada y su varianza es n por p testada q. En donde n, como ya habíamos dicho, es el tamaño de la muestra, p testada es el promedio del porcentaje defectuoso, NP testada es la media o el promedio de números de elementos defectuosos y Q es el porcentaje promedio no defectuoso, es decir, 1 menos el promedio del porcentaje defectuoso. Ok, nuestro gráfico de control NP quedaría de la siguiente manera, en donde tenemos un límite de control superior, un límite de control central y un límite de control inferior. El límite de control superior está dado por la media o el promedio de número de elementos defectuosos, NP testada, más 3 veces la raíz de la varianza o más 3 veces la desviación estándar. En este caso, la varianza, recordemos, es NPQ. Y tenemos que NP va a multiplicar al porcentaje promedio no defectuoso, es decir, 1 menos P media. Ese sería la varianza. Y al sacarle raíz, bueno, pues obviamente tenemos la desviación estándar. Entonces es la media más 3 veces la desviación estándar. El límite central es la media NP testada. Y el límite de control inferior es igual a la media NP testada menos 3 veces la desviación estándar, como ya lo habíamos explicado. Vamos a verlo en un ejemplo práctico en Excel y vamos a construir estos límites de control para verificar si el número de defectuosos que tenemos en nuestras muestras está en control o no está en control. Este ejemplo que tenemos en pantalla nos muestra un gráfico de control NP y nos visualiza dos puntos que están fuera de control. Esto provoca que nuestro proceso se vea amenazado por un descontrol que tendríamos que verificar nosotros cuáles son las causas posibles para darles una pronta solución y nuestro proceso no continúe fuera de control. Ok, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo está aquí. Tenemos por acá 24 muestras, perdón, 24 muestras, en donde el tamaño del lote es constante desde el 100 unidades y el número de defectos, en este caso para fines meramente didácticos, yo le generé un aleatorio entre 0 y 20 para ver el comportamiento de estas gráficas de control. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para generar el gráfico de control NP? Vamos a generar el porcentaje no conforme o el porcentaje de defectuosos. Es decir, yo voy a tener aquí 4 defectuosos de 100 unidades. Entonces a cada uno le voy a sacar su porcentaje de no conformidad o de defectuosos y voy a arrastrar la fórmula. Ok, observemos que al ser aquí un número aleatorio, se va a estar constantemente cambiando. Esto ahorita no le voy a tomar importancia, ¿no? Porque yo lo que necesito es que vaya cambiando para que veamos cómo al final la gráfica va cambiando en base a este número de defectuosos de manera aleatoria que estamos generando. Ok, bueno, ya tengo el porcentaje no conforme.
Entonces, yo por aquí podría poner, por ejemplo, este, voy a insertar, una ecuación, pero solamente para poner estos, valores de las variables. Es decir, aquí yo voy a poner o voy a empezar a generar, por ejemplo, mi p testada. Y la p testada, como habíamos dicho, es el promedio de los defectos. Es decir, bueno, vamos a ver aquí porque okay, es el promedio de los defectos. Vean. Entonces aquí vamos a tener, aquí está, voy a sacar el promedio de los defectos, que en este caso es 0.1063. Ok, y voy a obtener ahora, voy a copiar esta nada más, la voy a poner aquí para ponerle una NP. Y NP va a ser igual a la multiplicación del número de lote, que en este caso son 100, porque el lote es constante, 100 por la p testada. ¿Ok? Entonces aquí obtenemos nuestra media, es decir, ya tenemos nuestro límite central, que es este valor. Aquí nada más corrigiendo la fórmula, le voy a poner que el límite es n por p testada. Ok, entonces ya tengo P y ya tengo la media. El porcentaje el promedio del porcentaje no defectuoso ya lo tengo y también tengo la media de unidades defectuosas. Ok, entonces voy a ponerle aquí que este valor va a ser igual a este valor y le voy a dar F4 para fijarlo porque va a ser un valor fijo. Ahora, para el límite inferior, yo necesito poner este límite central menos 3 veces la multiplicación de la raíz de NP, que es este valor, ¿sale? También lo voy a fijar. Podría ocupar ese valor o para no fijarlo, si quieren, pueden poner este valor y lo vamos a multiplicar por 1 menos este valor fijado. Ahí sí lo vamos a fijar. Le vamos a dar Enter. Ok, le voy a dar doble clic. Ya cambió en este caso. Y aquí me pone ceros. ¿Por qué? Porque este valor no lo he replicado en las celdas de abajo. Entonces ya que tengo aquí el límite central, ya obtengo el límite inferior. Ahora para el límite superior es exactamente lo mismo. Voy a copiar esta fórmula, nada más que en vez de menos, ahora es más. Lo único que voy a hacer es cambiarle aquí el signo de la operación y ahora sí ya tengo este valor. Ok, es importante aclarar que cuando estamos hablando de unidades defectuosas, es decir, podemos tener 0 unidades defectuosas o podemos tener n unidades defectuosas, pero no podemos tener menos una unidad defectuosa, por ejemplo. Entonces, el límite inferior sí debe de especificar la no negatividad, es decir, si el valor cayera en una zona negativa, entonces tenemos que especificar que el límite inferior es 0. ¿Cómo hacemos esto? Veamos. En este caso, obviamente, con el número aleatorio del número de defectuosos que tenemos, pues va a estar cambiando cada rato. Pero si fuera negativo, tengo que evaluar si este resultado de la fórmula es menor a 0, entonces le voy a poner 0. De lo contrario, voy a dejar la misma fórmula. Ahí está. Y le voy a dar Enter y lo voy a aplicar. Ok, veamos. Entonces voy a cambiar los valores. Voy a estar cambiando los valores para ver cuándo nos caería
en negativo. Por ejemplo, aquí seguramente nos cayó el límite inferior en negativo y automáticamente la fórmula ya me pone mi límite inferior en cero. Insisto, especificando que por obvias razones no podemos tener menos un defectuosos, menos dos defectuosos o menos tres defectuosos. Entonces tenemos que especificar que nuestro límite inferior va a ser cero. Bien, con esto ya podemos generar nuestra gráfica. Veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el número de defectuosos. Vamos a seleccionar, aquí voy a apretar la tecla Control y ahora voy a apretar la tecla Shift y me voy con las teclas de navegación hacia la derecha y ya señalo las tres columnas y ahora con las teclas de navegación sin dejar de apretar Control Shift voy hacia abajo. Ok, y ahora ya tengo todo seleccionado, ya puedo soltar las teclas Control Shift y ahora voy a insertar mi gráfico de control. Ok, vean, aquí está el gráfico de control NP y lo podemos empezar a adornar. Gráfico, perdón. Gráfico de control NP. Ok, entonces recordando, este gráfico nos muestra el número de defectuosos. No nos va sobre porcentaje defectuoso como en el gráfico P. Este es el número de unidades defectuosas. Bien, ok, entonces vamos a ver, vamos a darle un poquito de formato a las líneas. Ok, aquí voy a hacer un poquito más tenue. Aquí la voy a hacer más tenue aún. Lo voy a poner en negro, por ejemplo. Esta igual. La pongo a punto 5 y la hago un poquito más tenue. Esto es simple formato, ya el gráfico de control ya está construido. Nada más que por formato le voy a poner estos valores. Ok, bueno, aquí ya tenemos nuestro gráfico de control. Ahora lo voy a poner por acá. Cierro aquí. Y aquí ya tenemos el gráfico de control NP. Ok, vean, aquí tengo una en la muestra número 8. Tengo un punto que está en el límite de control. Es decir, que está en 15.8387. ¿Qué es lo que está pasando? Que esto ya nos está indicando que el proceso está fuera de control. Es decir, vean cómo partimos de 4 unidades en la muestra número 6, de 4 unidades defectuosas. Al siguiente día se va a 7 unidades defectuosas y al siguiente día, perdón, se va a 13 unidades defectuosas aproximadamente y al siguiente día ya se va hasta 10 y casi 16 unidades defectuosas. Entonces, y un punto, bueno, pues ya está en el límite de control, entonces algo está pasando que mi proceso se encuentra fuera de control. Ok, les digo que generé el número aleatorio para ver cómo se mueve la gráfica, vean. Vamos a ver cómo se mueve la gráfica. Presiono F9 y los gráficos van a empezar a cambiar, vean. Entonces, esto ya me está mostrando un proceso completamente fuera de control, donde tenemos 3 puntos en los límites y varios puntos muy cercanos al límite superior. Vean. Ok. Muy bien. Vean cómo los gráficos me muestran cómo el proceso se encuentra fuera de control. Obviamente aquí le puse un aleatorio entre 0 y 20. Vamos a esperar, si la muestra es de 100, bueno, pues tener 20% de defectos pues es algo muy grande. Es decir, si nosotros bajamos aquí a que sea entre 0 y 10 defectos, veamos cómo nuestro gráfico ya no va a estar tan mal, ¿no?
Aquí pudiéramos decir, bueno, estos se acercaron por debajo al cero, al límite inferior, ¿ok? Y podríamos decir que nuestro proceso está fuera de control. Sí, habría que validar algo, ¿no? Como en la muestra 2 tienes 0 defectos y en la siguiente muestra tienes 9 defectos, ¿no? Habría que ver ahí qué es lo que está pasando, porque si bien es cierto, aquí nos muestra que está en el límite de control inferior, pues también tenemos que estar viendo que pues, eh, pues tenemos 0 defectos, ¿no? Ahí en esta muestra número 2 no tenemos defectos, pero para la siguiente muestra vemos cómo crece, ¿no? Y vemos, aquí también tenemos 7, en la muestra número 7 tenemos 0 defectos, luego en el siguiente día sube a 4, luego el siguiente día baja un poquito a 3, pero al siguiente día vuelve a subir a 10. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando que nos provoca estas diferencias de un día a otro? No tener defectos y de repente tener arriba de 8 o 9 defectos. Ok, esto es la gráfica de control NP. Voy a ver que voy a jugar otra vez con esto, le voy a cambiar y veamos que otra vez tenemos esas situaciones, pues, ¿no? Ok, 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 veamos, voy a seleccionar estos datos y ahora mismo los voy a pegar, pero ahora como valores. ¿Vale? Ya se pegaron como valores. Es decir, ya no tengo aleatorios, estos ya van a ser valores constantes. ¿Vean? ¿Ok? Entonces, esto lo hago porque vamos a llevar esta formación también al programa o al software estadístico Minitab. Aquí lo tengo. Aquí voy a pegar estos valores y le voy a poner defectuosos. Y vamos a ver que el software Minitab nos genere la gráfica, ¿no? Nos genere las gráficas de control y le vamos a decir que es una gráfica por atributos, dado que es una gráfica NP y aquí está la gráfica NP. Ok, aquí le voy a especificar cuál es la variable que vamos a ocupar, seleccionar. Y el tamaño de los subgrupos, vimos que el tamaño de las muestras o de los lotes era de 100. Le voy a dar a aceptar. Y esperamos un momento en lo que Minitab trabaja y vemos que nos genera el gráfico de control. Voy a copiarlo para llevármelo a Excel y compararlo con la otra gráfica. Ok. Y observamos que, bueno, pues es el mismo gráfico que nosotros generamos en Excel. Ok, por hoy, pues esto es todo, es la explicación de cómo realizar en Excel el gráfico de control NP. Un saludo, hasta la próxima.